¿cierto? Es el OA3, ¿cierto? Que es desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad, ¿ya? ¿Qué son, cierto? Y los vamos a ver en profundidad a continuación. ¿Qué son las cualidades físicas? Las cualidades físicas básicas son las cualidades internas, ¿cierto? De cualquier sujeto para alcanzar, realizar, ¿cierto? Cualquier actividad física o deportiva. Esta se mejora por entrenamiento o preparación física. Como pueden ver acá, ¿cierto? Son 4, en el cual tenemos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, la cual la vamos a ver en profundidad. Fuerza. La fuerza es la capacidad, ¿cierto?, para vencer un peso o oposición. Podemos encontrar varios tipos de fuerza, en el cual tenemos la fuerza máxima. ¿A qué ustedes asocian la fuerza máxima? ¿A qué le podrían asociar ese término? ¿Cómo? Dígame. ¿Qué es lo que entienden ustedes como fuerza máxima? ¿Cómo? Llegar a su límite de fuerza. Llegar a su límite de fuerza, ¿cierto? Exactamente. A lo que se le llama eso, ¿cierto?, como fallo muscular, ¿ya? Tratar de tomar el máximo de peso posible, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto?, la fuerza rápida o veloz. ¿A qué la podrían asociar? La fuerza rápida. ¿A qué se les ocurre a ustedes? ¿A nadie? La fuerza rápida, voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender. En la gimnasia artística, ¿ustedes han visto torneos de gimnasia artística? Tomás González, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme sí o no. Sí. Eso, sin vergüenza. Sí. ¿Han visto hay un caballete que lo ocupan sobre todo en la disciplina masculina? Que van girando, ¿cierto? Realizando un movimiento y a la vez, ¿cierto?, con su peso corporal. ¿Lo han visto? Sí. O las barras asimétricas, ¿cierto?, en el cual se están haciendo piruetas constantemente. ¿Lo han visto? Sí. Eso es la fuerza rápida, ¿ya? Aplicando fuerza muscular y al mismo tiempo realizando, ¿cierto?, un movimiento. Y luego tenemos la fuerza resistencia. ¿A quién se aplicará eso? ¿A qué se le ocurre? Las pesas. ¿Ah? Las pesas. Las pesas. ¿Ya? Ese es un ejemplo de fuerza resistencia. Perfecto. Luego tenemos, ¿cierto?, la velocidad. La velocidad es la capacidad, ¿cierto?, para realizar una acción o un desplazamiento lo más rápido posible. Tenemos varios tipos de velocidad, ¿cierto? De desplazamiento, de reacción y gestual. ¿A qué asocian ustedes la velocidad de desplazamiento? De correr. De correr, ya, perfecto. Trasladarse a otro lugar. Trasladarse a otro lugar, perfecto, de un punto a otro, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Luego tenemos, ¿cierto?, la velocidad de reacción. ¿Cuál sería la velocidad de reacción? Reflejos. ¿Ah? Reflejos. Reflejos. ¿Quién me daría un ejemplo de velocidad de reacción? Esquivar. ¿Ah? Esquivar. Esquivar, ya, un obstáculo, ya. ¿Qué más? Saltar. Saltar. ¿Frente a qué? Vaya. Una valla. Cuando corren. Cuando uno corre a velocidad, ya. ¿A qué más lo asociarían la velocidad de reacción? Cuando uno choca con un árbol, ¿cierto? Y yo freno, ya, perfecto. O también lo podría asociar a un estímulo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el patio y yo estoy con mi silbato y yo digo, por ejemplo, cuando toque el silbato tienen que saltar. Y ustedes van trotando y yo toco el silbato y ustedes van a saltar. Esa es la velocidad de reacción. Perfecto.
en el suelo, ¿cierto? Acá va a estar el 1, acá va a estar el 2, atrás va a estar el 3, luego el 4. Entonces, cuando yo digo número 1 y ustedes se desplazan rápidamente, ¿cierto?, a tocar el número 1. Número 4 y ustedes se desplazan rápidamente, ¿cierto?, a tocar el número 4. Estoy realizando un gesto, ¿cierto? A eso se refiere velocidad gestual. Luego tenemos la resistencia, ¿cierto? Que la resistencia es la capacidad de mantener el mayor tiempo posible una acción sin que aparezca la fatiga. Acá es cuando uno realiza, ¿cierto?, un ejercicio en un ritmo constante. Cuando yo les digo trote, pero no corra, ¿cierto? Cuando yo les digo mantengan un ritmo para que no se cansen, para que, ¿cierto?, ustedes puedan tener el ejercicio más duradero, para que no se cansen tan rápido y no lleguen a la fatiga. ¿Ya? Ahí se está trabajando lo que es resistencia cardiovascular. Y podemos decir que hay varios tipos de resistencia, pero dentro de esas hay dos importantes, que es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica está asociada, ¿cierto?, a la resistencia cardiovascular en ritmo constante. Por ejemplo, cuando yo los hago trotar en el test de Cooper 12 minutos alrededor de la cancha, sin correr, ahí ustedes están trabajando, ¿cierto?, la resistencia aeróbica. O cuando yo digo la resistencia anaeróbica, es cuando yo los hago, les digo, ¿cierto?, realicen un pique en un corto tiempo, ¿cierto? Y ustedes aplican velocidad y luego vuelven al ritmo constante. Ahí trabajó resistencia anaeróbica. Luego tenemos, ¿cierto?, la flexibilidad, que es la capacidad, ¿cierto?, de realizar un movimiento de extensión máxima de la articulación, por supuesto sin causar alguna lesión. ¿Ya? Existen dos tipos, que es la flexibilidad, ¿cierto?, la estática y la dinámica. ¿A qué se asociaría la estática y la dinámica? ¿Cuál sería la flexibilidad estática? Mantener el tiempo posible. Mantener un tiempo posible, ¿ya? Perfecto. En una posición, ¿ya? Cuando ustedes están quietitos, ¿cierto?, realizando estiramientos en la elongación, y yo les digo, ¿cierto?, que se tomen el codo detrás de la cabeza, están, ¿cierto?, en una posición. Esa es la flexibilidad estática. Y la dinámica, ¿a qué la asociaron ustedes? Flexibilidad dinámica, o darme un ejemplo, ¿a qué lo asociaría? Flexibilidad en movimiento. Flexibilidad en movimiento, bien, Rocío. ¿Y cómo, en qué situaciones tenemos flexibilidad en movimiento? ¿En algún deporte lo podrían asociar? Fútbol. ¿Ah? Fútbol. En el fútbol ocupamos más otras cualidades físicas. Una voltereta. En una voltereta, exacto. En la gimnasia artística, en la gimnasia rítmica, ¿ya? A todos esos deportes, ¿cierto?, que ocupan principalmente como cualidad física de flexibilidad. Esa es la presentación entonces. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Entendieron todos, cierto, la importancia de las cualidades físicas? Su definición. ¿Sí? Perfecto. El día de hoy en el patio vamos a trabajar específicamente en lo que es resistencia, ¿ya? Y antes de salir al patio vamos a ver un pequeño video que es bien cortito, ya relacionado, ¿cierto?, con la resistencia. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la resistencia. ¿Estáis preparados para empezar? Pues vamos a por ello. La resistencia es la capacidad psíquica y física para realizar actividades de larga duración resistiendo a la fatiga. Pero,
¿Sabes qué es la fatiga? Pues es la falta de energía que te impide continuar realizando una actividad física. Para combatirla solo hay una forma, entrenando la resistencia. ¿Por qué es tan importante la resistencia? Mira, en tu vida cotidiana la resistencia es básica para cualquier trabajo que se prolongue en el tiempo, sea o no sea deportivo. Cualquier profesión que requiera esfuerzo físico, un albañil, un pintor, un agricultor, un mecánico u otras, va a necesitar una buena dosis de resistencia. Por otro lado está tu vida deportiva. Es prácticamente necesaria la resistencia en todas las especialidades, en unas de forma más directa, como las carreras de fondo, ciclismo, natación, fútbol, baloncesto, tenis. En otras, como base para aguantar el entrenamiento necesario, como por ejemplo en los saltos, en los lanzamientos, en gimnasia, etc. Así pues, consideramos la resistencia como una cualidad física básica para realizar la mayor parte de las actividades y esfuerzos. Se trata de una capacidad que mejora fácilmente con el entrenamiento siempre que se trabaje de forma correcta. Ahora vamos a hablarte de los tipos de resistencia. Por un lado está la resistencia aeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. Por otro lado, tenemos la resistencia anaeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Desde un punto de vista orientado a la mejora de la salud, nos interesa trabajar la resistencia aeróbica, utilizando por ejemplo actividades como andar, correr, nadar, montar en bici, patinar, remar. Seguro que se te ocurren muchas más, que actúan sobre grandes grupos musculares, produciendo importantes beneficios sobre nuestro organismo. A continuación, vamos a darte unos consejos o unos trucos, si quieres, para regular el entrenamiento de la resistencia. En primer lugar, aprende a tomarte el pulso y a entender las modificaciones del mismo. Para medir las pulsaciones, utiliza tus dedos índice y corazón presionando sobre la arteria radial o carótida, es decir, en la muñeca o el cuello. Tu frecuencia cardíaca al hacer ejercicio estará entre tu frecuencia cardíaca en reposo y tu frecuencia cardíaca máxima, que se calcula restando 220 menos tu edad. Cuenta los latidos en periodos de 15, 6 o 10 segundos y después multiplica por 4, 6 o 10. Utilizamos este truco para no tener que contar las pulsaciones durante un minuto, ¿vale? La práctica de resistencia aeróbica de al menos 3 días semanales durante 30-40 minutos aseguran el correcto funcionamiento de tu sistema cardiovascular y respiratorio, mejorando tu salud. Y además aportan una importante sensación de bienestar, pues favorecen la producción de endorfinas, que son las hormonas que generan un estado de placer y tranquilidad cuando se realiza una actividad física. Finalmente, y para terminar este vídeo, ¿qué hacemos para evaluar la resistencia? Existen muchos test para medir esta capacidad, aunque ya sabes que estos son los que utilizamos. Respecto a la resistencia aeróbica, usamos el test de la Kuznaver y el test de Cooper. Respecto a la resistencia anaeróbica, utilizamos el test de Burpee. Bien, ahora ya puedes empezar a mejorar tu resistencia, solo que... Más y mejor explicado, imposible. ¿Quedó claro lo que es definición de resistencia? Sí. ¿Quedó claro cómo se trabaja? Sí. ¿La resistencia es aplicable a la vida diaria? ¿Se podría considerar como una de las cualidades físicas más importantes? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está en todas las actividades Porque está en todas las actividades físicas. físicas. Perfecto, Rocío. Y además de estar en todas las actividades físicas, están en la vida cotidiana. Al hacer un trabajo, como lo mencionaba, ¿cierto? Al realizar, ¿cierto? Pintar, al ir a caminar, a comprar el pan, ¿cierto? Al subir una escalera, está aplicado en toda la actividad diaria. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cuántos tipos de resistencia existen? 2. Perfecto. ¿Y cuáles son esos 2 tipos de resistencia? A ver, ¿me levantan la mano? ¿Cuáles son esos 2 tipos de resistencia? Que lo acaban de ver en el video. Aeróbica ¿Ya? y anaeróbica. Anaeróbica. Aeróbica y anaeróbica. Perfecto. ¿Cuál era la resistencia aeróbica? Cuando es de baja o mediana intensidad.
¿Y la anaeróbica? ¿Se requería oxígeno o no se requería oxígeno? ¿Ah? Sin oxígeno. Sin oxígeno, no se requería un esfuerzo. Exacto. Perfecto. Felicitaciones, mis chiquillos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es salir al patio a trabajar principalmente la resistencia aeróbica. ¿Cuál es la más importante, la aeróbica o la anaeróbica? Aeróbica. La aeróbica, ¿ya? Porque tiene estrecha relación, ¿cierto?, con el trabajo cardiovascular, ¿ya? Y un mejoramiento, por supuesto, de nuestro corazón, ¿ya? También mencionaba, ¿cierto?, que la importancia también de la toma de la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan del trabajo que ustedes tenían que realizar? Sí. Era asociado, ¿cierto?, a lo que es principalmente la resistencia y cualidades físicas, ¿cierto? Y que va directamente, ¿cierto?, con la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito antes de salir. Se van a buscar su frecuencia cardíaca. Búsquense. ¿Ya? ¿La encontraron? Levanten la manito los que ya encontraron su frecuencia cardíaca. Yo voy acá a colocar mi cronómetro. Perfecto. Cuando yo les diga desde ahora ya, empiezan a contar sus latidos. ¿Ya? 3, 2, 1, ya. Ya, listo. Ruth, ¿cuánto contaste? 69. Ya. Clemente, 79. 79. Ignacia, 20. 20. Ya. Manuel, 54. Ángelo, 65. 65. Ya. Rocío, 68. Víctor, Alfonso, 71. Ya, perfecto. El rango normal, ¿cierto?, va entre los 60 hasta los 100, 120, ya, en reposo. Acuérdense de ese número porque al volver, ya, después de hacer la actividad física, van a volver a tomarse la frecuencia cardíaca. Entonces ahora, en orden, ¿cierto? Como bien saben, caminar